que el presente. La época actual, por el contrario, se complace en el presente, ¿no? La burguesía y el capitalismo nos hace creer, nos hace pensar de que el presente es el tiempo, la época histórica más importante, mejor. Ya nadie apuesta por un futuro, digamos, un futuro donde esto pueda superarse, ¿no? Es lo que dice acá el autor. Hay una especie de eh, falta general de envidia del presente respecto del futuro, ¿no? Muy bien, sigamos acá. A ver, la felicidad que podría despertar nuestra envidia existe solo en el aire que hemos respirado entre hombres con los que hubiéramos podido hablar, entre mujeres que hubiesen podido entregárselo. Con otras palabras, en la representación de felicidad vibra irremediablemente la redención. Y lo mismo ocurre con la representación del pasado, del cual hace la historia asunto suyo. El pasado, llevado consigo, el pasado lleva consigo un índice temporal mediante el cual queda remitido a la redención. Existe una cita secreta entre las generaciones que fueron y la nuestra. Y como a cada generación que vivió antes que nosotros nos ha sido dada una flaca fuerza mesiánica sobre la que el pasado exige derecho, no se debe despachar esa exigencia de ligera. Algo sabe de ello el materialismo histórico. A ver, esto, todo lo que está al principio lo comprendemos, ¿no? El hecho de que es evidente que el capitalismo fomenta un conformismo en el presente, que el capitalismo nos lleva a perder todo tipo de esperanza utópica, ¿no? Muy bien. Ya, pero luego, miren, Benjamin introduce la idea de la felicidad. Y un poco para él, la idea de la felicidad es la idea de la salvación. Somos felices en cuanto nos sentimos, en cuanto podemos ser salvados, ¿no? Pero la salvación él entiende como redención, le entiende como una especie, digamos, de perdón universal, redimir pecados, culpas, ¿no? Vamos a ver que, a ver, la idea de que la humanidad puede ser redimida, ¿de qué de ella uno? Bueno, de la lucha de clases, de la historia que tiene, de la historia de guerras, matanzas, etcétera, ¿no? Recordemos el principio. Vamos a ver cómo la teología es aquello que articula las ideas del materialismo histórico, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, el objetivo es la salvación del todo el género humano, la redención del ser humano, ¿no? Y es ahí, pues, que esta redención, salvación, solo es posible si consideramos el mesianismo. Ya, pero aquí un problema bien interesante, miren. Parece ser que Benjamin está pensando el mesianismo no como darle, o sea, está pensando el mesianismo no en términos de una persona, sino de una clase social. O sea, aquel que tendría que salvar a la humanidad no es un individuo, no es un iluminado, no, sino es la clase social, es el proletariado como tal. Vamos a seguir leyendo el texto y no vamos a encontrar una referencia a un individuo iluminado, a un individuo todopoderoso, no. La redención, sí, claro, es llevada a cabo por una fuerza mesiánica, pero este Mesías no es un individuo, pues parece ser que se trata de una clase, ¿no? Muy bien, ya, y algo acá, miren. Vamos a ver lo siguiente, miren, que lo vamos a ver más adelante. Pero Benjamin es aquel quien ha pensado esta famosa frase, ¿no? La historia le escriben los vencedores. Creo que todos hemos escuchado esa frase. Bueno, vamos a ver el día de hoy su fundamentación. Pero miren, cuando pensamos así, vemos que el capitalismo, en todo caso, los dominadores de las épocas anteriores, no solamente conquistan el presente, sino también conquistan el pasado. También hacen algo así como una deformación del pasado para contar la historia tal como les conviene. Por ese motivo, la redención, la salvación, no solamente del presente, sino también del pasado. El historiador marxista, el historiador que está bajo una concepción del materialismo histórico, cuando va a ver el tema de la historia, es consciente de que tiene también que redimir el pasado. A ver, una visión, no sé, pongamos el caso, hispanista de la historia, pongamos un ejemplo, va a dejar de lado a todo aquello que se opone al imperio español, ¿no? Tupac Amaru, Manco Inca,
nos tocó el etcétera, ¿no? Los va, digamos, pintar como los factores negativos, opuestos, que no se supa su poder. Bueno, Benjamin diría que una historia contada desde los vencidos, por el contrario, tendría que más bien poner en primer lugar, darle importancia, darle relevancia a estos personajes, ¿no? El triunfo de una futura revolución no solamente salva a los personajes del presente, sino también a los del pasado, ¿no? Esa es un poco la idea general, de que la revolución para él es sobre todo una revolución que también salva el pasado, ¿sí? Lo vamos a ver en breve, sigamos leyendo. Veamos acá, mire, dice, el cronista que narra los acontecimientos sin distinguir entre los grandes y los pequeños, da cuenta de una verdad, que nada de lo que una vez haya acontecido ha de darse por perdido en la historia. Por cierto, que solo a la humanidad redimida le cae por completo en suerte su pasado. Lo que quiere decir, solo para la humanidad redimida se ha hecho su pasado citable en cada uno de sus momentos. Cada uno de los instantes vividos se convierte en una cita en el orden del día, pero precisamente del día final. Este pasaje ya es breve, pero bien, bien significativo. ¿Por qué? ¿Qué significa? Significa que el día de hoy, el historiador burgués, el historiador en una mentalidad capitalista, ¿no? O un historiador, no sé, de mentalidad feudal o esclavista, siempre que piensan su historia, su pasado, no se reconcilian con él, porque cuentan su pasado bajo cierto privilegio, bajo cierta deformación. ¿Sí? El historiador burgués no puede contar el pasado tal como fue, no puede aprender el pasado de forma objetiva e imparcial. Siempre va a ponerle algo de su ideología, siempre va a deformar algún acontecimiento. ¿Por qué? Porque hace la historia desde la clase social a la que pertenece, hace la historia con los valores, con los marcos, paradigmas de la clase social a la que pertenece. Clase social, ojo, que es parcial, clase social que solamente piensa en su legitimación. Pero esto va a terminar, esto va a ser diferente, dice Benjamin, cuando ya en el futuro el historiador que viva en un mundo socialista o en un mundo comunista vea la historia. Desde la perspectiva comunista, ahí recién el ser humano puede reconciliarse por su historia, con su historia. Va a poder contar la historia teniendo en cuenta los acontecimientos que se han dado. ¿Por qué? Recordemos la idea de Marx, porque el proletariado es la única clase que al estar en el poder ya no va a generar más lucha de clase. El proletariado va a terminar con la contradicción entre ricos y pobres, opresores y oprimidos. El proletariado es la clase universal que va, que tiene como perspectiva alcanzar, pues, la igualdad, la fraternidad entre seres humanos, ¿no? Obviamente, van a haber otras contradicciones, pero ya no la contradicción entre hombre y hombre, ¿no? Es eso lo que, digamos, resalta aquí Benjamin, de que solamente para la historia futura, para el historiador marxista del mundo comunista, hay recién la historia va a poder ser aprendida sin estas taras, sin estos, de repente, juicios tan fuertes que hay en el momento actual en que esas historias, pues, ¿no? Solamente después de que la revolución triunfe, hay recién toda la historia va a poder, el ser humano va a poder reconciliarse con la historia. Un tema clave también para Hegel, Hegel también piensa una reconciliación con la historia, ¿no? El ser humano también debería pensar en perspectiva de reconciliarse con... ¿Qué significa reconciliarse con la historia? Miren, es algo muy difícil, muy complicado. Significa aceptar la historia tal como fue y entender que así tuvo que haber pasado, a entender la necesidad de cada momento. Miren, pongamos un caso. En la vida personal, en la vida de cada uno, hay momentos, hay eventos que a lo mejor son traumáticos, difíciles, complicados, ¿no? Uno quisiera que no hayan pasado, uno quisiera que en algunos momentos de la vida no se hayan dado. Bueno, la reconciliación con la historia personal de cada uno pasa porque uno acepte esos momentos como parte de la constitución de cada ser. Es decir, si esto malo, trágico no hubiera pasado, yo no sería quien soy. Con todo y lo malo, esos momentos negativos de mi vida me han hecho, me han configurado. Bueno, piensen ustedes que lo mismo podemos aplicar en la historia. Eventos como guerras, como conquistas, como invasiones, traumáticos para un pueblo, con todo y todo, son ese pueblo.
es lo que constituye, lo que le da cierto valor, cierta fuerza a la larga a ese pueblo, ¿no? Claro, esa es una idea difícil de asumir, porque a lo mejor todavía hay cosas irresueltas, cosas conflictivas, pero la perspectiva de Benjamin, de Hegel, es que a la larga un pueblo, una cultura, debería aprender a reconciliarse con la historia, ¿no? Muy bien, sigamos ahora en el aforismo 4. Antes de esto, compañeros, compañeras, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿Qué les parece? ¿Se comprende? ¿Se sigue la lectura? Es un texto breve, lo podemos leer tranquilamente, es un texto que se presta a una lectura en clase. ¿Alguna pregunta, duda, comentario antes de continuar? ¿Qué les parece esto del marxismo y la teología? Un marxismo cristiano, un marxismo que se basa, o más bien hace explícitos los conceptos de redención, salvación. Puede sonar extraño, porque uno está acostumbrado a pensar el marxismo como ateísmo, el marxismo como científico, ¿no? El marxismo como una cosa que no tiene nada que ver con la religión. Solamente los críticos del marxismo, aquellos que quieren ridiculizar al marxismo, dicen, pues no, el marxismo es como la Biblia, ¿no? En lugar de comunismo, pone el paraíso, en lugar digamos, lucha de clases, pone historia del pecado. Bueno, parece ser de que eso no es una crítica, Benjamin está mostrando de que más bien eso es el corazón, es el núcleo del marxismo. Y es que ya digamos en el siglo XXI, ya con los aportes de Dussel, por ejemplo, uno tranquilamente también puede entender el marxismo desde esa perspectiva religiosa, esa perspectiva salvífica, esa perspectiva donde puede notarse que la influencia judía de Marx es clave para entender por qué está tan preocupado por la justicia social, está tan preocupado porque, digamos, el ser humano encuentre una salvación, una redención en este mundo, ¿no? Dussel tiene un libro, lo tengo, que se llama Las metáforas teológicas de Marx. Chequenlo, chequenlo. Es un libro interesante porque justamente va contra esta idea tan común, tan generalizada de un marxismo ateo, ¿no? No. Hay también posibilidades, formas de pensar un marxismo teológico, un marxismo cristiano, ¿no? Como un poco estamos viendo en Benjamin. Bien, sigamos entonces. Permítanme, volvamos al texto. Ya. Capítulo 4, ¿no? Pasaje 4, ¿no? Dice, una cita de Hegel, ¿no? Dice, buscad primero comida y vestimenta, que el reino de Dios se os dará luego por sí mismo, ¿no? Dice Hegel. Miren, esto es bien interesante. La lucha de clases, que no puede escapársele de vista a un historiador educado en Marx, es una lucha por las cosas ásperas y materiales, sin las que no existen las finas y espirituales. A pesar de ello, estas últimas están presentes en la lucha de clases, de otra manera a como nos representamos un botín que le cabe en suerte al vencedor. Están vivas en ella como confianza, como coraje, como humor, como astucia, como de nuevo, y actúan retroactivamente en la lejanía de los tiempos. Acaban por poner en cuestión toda nueva victoria que logren los que dominan. Igual que flores que tornan el sol en su corola, así se empeña lo que ha sido, por virtud de un secreto heliotropismo, en volverse hacia el sol, que se levanta en el siglo de la historia. El materialismo histórico tiene que entender estas modificaciones, la más imperceptible de todas. Muy bien, ¿qué significa esto? Está diciendo que la lucha de clases es también por cosas espirituales. La lucha de clases, sabemos todos, son sobre todo por las condiciones materiales de existencia. La gente que sale a la calle a marchar, a protestar, lo hace porque quiere mejores salarios, mejor pensión, un seguro, ¿no? Quiere cosas, quiere un mundo más justo, etcétera, ¿no? La lucha de clases es directamente por temas concretos. Miren, pero dentro de esos reclamos, dentro de esta lucha de clases por cosas, por condiciones materiales, también se juegan valores, también se juegan perspectivas, también se juegan cosas de repente más espirituales. ¿Sí? La lucha de clases también involucra luchar el imaginario, luchar la concepción de mundo mejor. Cuando la gente sale a marchar, está en la calle protestando, está también pensando que es posible vivir de forma diferente.
vivir en un mundo más justo, más equitativo, más igualitario, en un mundo donde no haya tanta injusticia. Eso está de fondo en la lucha de clases también, ¿no? No hay que pensar lucha de clases solamente en términos económicos, es también una lucha subjetiva, una lucha de valores, ¿no? Mire, a ver, pongamos un ejemplo. Creo que todos sabemos que ya a más de un año, a principios del 2023, hubo un fuerte movimiento contra el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Un gobierno pues cuestionado, un gobierno que parece ser transó con la derecha, y esto generó que durante enero, febrero, hubieran protestas donde lamentablemente fallecieron varios compatriotas, ¿no? Muy bien. Chicos, chicas, creo que no se da algo, pues, que falte la verdad si decimos que estas protestas fracasaron, estas protestas no llegaron a su objetivo, ¿no? Las protestas querían sacar a Dina Boluarte, querían que renunciara a su mandato, sí, es su segundo mandato, no lo consiguieron, la señora se impuso sangre y fuego, la señora se cayó en el poder hasta el día de hoy, pues, ¿no? Muy bien, en el plano político, en el plano de objetivos, Dina Boluarte ganó, el gobierno, la derecha, ganó. Ya, pero miren, fíjense en esto, pero en el plano moral no ganó Dina Boluarte. En el plano ético, en el plano de valores, en el plano de una moral más alta, el pueblo peruano no se rindió, no claudicó. El pueblo peruano, sí, los protestantes manifestantes, sí, no, digamos, dieron su voz a conocer. Eso, con todo, se puede llamar un triunfo moral. Se puede llamar algo así como que los valores están intactos en el movimiento social. Eso es lo que se refiere Benjamin. Hay que ver que la lucha de clases es también un enfrentamiento de morales, un enfrentamiento de valores, de estados de ánimo, de actitudes, pues, ¿no? Muy bien. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Miren, a ver, hay un pasaje que hay que tomar de acá. Ya. Eh, Están vivas, ya, acaban por poner en cuestión, claro, miren, y es importante porque miren, si bien es cierto, la lucha de clases puede ser aplastada, reprimida por las fuerzas del ejército, por la fuerza de la violencia, hay cosas que no pueden pensarse así. La moral, el optimismo, la esperanza, ya, eso no puede ser derrotado tan fácilmente, pues no. Miren, y cada vez que hay una victoria moral, cada vez que hay un triunfo moral del pueblo, ¿sí? Pasa lo siguiente, ¿no? Acaban por poner en cuestión toda nueva victoria. Claro, toda victoria de la derecha, toda victoria de la burguesía es cuestionada cuando se ha ganado la lucha en el imaginario, cuando se ha ganado la lucha en la parte, si ustedes quieren, moral, espiritual, ¿no? Es importante eso, porque miren, muchas veces se suele reducir el marxismo a una cuestión puramente económica, puramente material. No, no, hay todo un trasfondo, si queremos, de ideas, un trasfondo, ustedes quieren, del imaginario, un trasfondo de las creencias, que también está en disputa, ¿no? Y ojo, es hoy en día uno de los mayores campos de lucha. Buena parte de por qué el capitalismo se mantiene como sistema tiene que ver con que ha colonizado la ideología, ha colonizado el pensamiento, la creencia de la gente. Hay una lucha fuerte que hacer en el plano de las ideas, ¿no? Eso es lo que también podemos colegir de lo que dice aquí también Benjamin, ¿no? Bien, sigamos acá. Vayamos al capítulo 5. Miren, la verdadera imagen del pasado transcurre rápidamente. Al pasado no puede retenérsele en cuanto a imagen, no, al pasado solo puede retenerse en cuanto a imagen que relampaguea, para nunca más ser vista en el instante de su cognoscibilidad. La verdad no se nos escapará. Esta frase, que procede de Gottfried Scheller, designa el lugar preciso en que el materialismo histórico, atraviesa la imagen del pasado que amenaza desaparecer, con cada presente que no se reconozca aumentado en ella. La buena nueva, el historiador anhela, aporta al pasado, viene de una boca que quizás en el mismo instante de abrirse, hable en el vacío. Ahora, la idea, chicos, chicas, es esta, miren. Si uno piensa, que puede comprender el pasado en su totalidad, si uno piensa que puede aprender, ¿sí? de la palabra aprehensión, ¿no? Si uno puede aprender el pasado como algo dado, como algo cósico, ¿no? Que uno puede hacer un discurso donde el pasado quede capturado, se equivoca. El pasado se puede únicamente ver, se puede únicamente experimentar, algo así como el relámpago, ¿sí?
Imagino ustedes ahí, chicos, en el Cusco, sabrán muy bien de qué hablamos, pues, ¿no? Aquí en Lima mucha gente no sabe de lo que hablamos. ¿Por qué? Porque ahí en Cusco, ¿no? En general en toda la sierra peruana, en las épocas de lluvia, aparecen pues los truenos, rayos, relámpagos, ¿no? ¿Qué es un relámpago? Miren, sí, ustedes deben saber, igual simplemente lo aclaro. El relámpago es esto, miren, es cuando se ve la luz, se ve algo así como la iluminación, pero en instantes, fugazmente, ¿sí? Imagínense, no sé, están en el campo de noche y de repente ven el relámpago, ¿no? No se escucha, a veces no se escucha, a veces simplemente es ver la luz, ¿sí? Y va y viene en segundos. Ya, bueno, eso, dice Benjamin, es la historia. La historia la podemos captar, la podemos ver en un relampagueo, en una especie de intuición que ilumina un contexto, que ilumina, no sé, un momento, ¿no? Pero no puede haber algo así como una cosificación de la historia, ¿no? Esa es la idea. Bien, sigamos acá. 6. Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo, tal y como verdaderamente ha sido. Claro, esto, chicos, chicas, es lo que hoy en día, ya desde la hermenéutica, ya desde varias concepciones contemporáneas, algo que sabemos bien. No hay interpretación absoluta, no hay interpretación única, definitiva. No se puede decir, así pasó, esto fue así y se acabó. No, no. La hermenéutica nos enseña que toda interpretación siempre está abierta, que siempre puede abrirse nuevas interpretaciones, ¿no? Y más en la historia, más en el campo de la historia, donde estamos obligados a pensar en forma hipotética, en forma conjetural, ¿no? Articular históricamente lo pasado, pues, pensar la historia, ¿no? No significa conocerlo tal y como verdaderamente ha sido. Miren, esto es lo que se conoce como positivistas. Los positivistas son los que piensan, los que creen que se puede conocer la historia tal cual fue. Aquí en el texto, Benjamin va a decirles más bien historicistas, ¿no? El historicismo para Benjamin sería una forma de positivismo en la historia, ¿sí? Quien crea, quien pretenda conocer la historia tal cual fue, puede llamarse el historicista, ¿no? En este texto, al menos en este lenguaje, al menos se hace esa identificación, esa equiparación. Significa, digamos, adueñarse de un recuerdo tal y como relumbraba en el instante del pliego. Olviden, conectando con lo anterior, ¿no? Entonces, ¿qué es pensar la historia? ¿Qué es articular la historia? Miren, es adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante del peligro. Miren, imagínense que hay una revolución. En esta revolución, el historiador sí piensa el pasado, piensa algún momento de la historia que pueda servir para comprender esta época convulsa. Bueno, esa es la forma en que se puede aprender la historia. Cuando uno piensa el pasado para iluminar la época presente. Piensa un escorzo, piensa un aspecto, ¿no? Al materialismo histórico le incumbe fijar una imagen del pasado tal y como se le presenta de improviso al sujeto en el instante del peligro. Miren, el materialismo histórico es consciente de que se comprende el pasado desde una parte, desde un aspecto, ¿no? Es decir, miren, eh, hay que entender la historia desde la perspectiva de la lucha de clases, desde la posición que tiene el sujeto comprometido en esa lucha de clases. Miren, es usual, suele difundirse la idea de que la historia es una ciencia objetiva, una ciencia imparcial, una ciencia neutral, ¿sí? No, el materialismo histórico, Benjamin en general, todo aquel que esté en contacto con el marxismo, sabe que la historia es un campo de disputa ideológica entre ideologías. ¿Sí? Digamos, se pone en primer lugar de que la historia es aprendida desde algún sesgo ideológico, clasista, etcétera. Pues no, es por ese motivo que Benjamin de entrada dice, el historiador marxista sabe que tiene que aprender la historia desde la lucha de clases, desde el momento en que se piensa la revolución, en que se piensa, no sé, cierta contribución para comprender el presente, ¿no? Sí, el marxista no estaría negando que comprende la historia parcialmente, desde su sesgo, ¿no? No sería mal, sino que esa sería la dinámica de la historia, y más bien, lo positivo, diría él, sería que estoy pensando la historia en aras de la revolución, para la revolución, ¿no? Muy bien. Sigamos acá. El peligro amenaza tanto el patrimonio de la tradición como a los que lo reciben. En ambos casos es uno y el mismo.
prestarse a ser instrumento de la clase dominante. Claro, es que ojo, la historia para la burguesía que hace historia convierte la historia en un instrumento de dominación. el, el crear un discurso histórico, el presentar un discurso histórico, ¿no? Una historia de cómo pasó se convierte en un instrumento de dominación. Creo que aquí en el Perú lo sabemos bien, porque durante años, durante décadas, digamos, gobierno virreinal, la República, sí, usó la historia como un discurso que justificaba la dominación de las clases indígenas, afroamericanas, etcétera, pues, ¿no? Un discurso hispanista, un discurso que quería presentar a los conquistadores, virreyes como salvadores, pues, ¿no? Bueno, eso lo sabemos bien en el Perú, porque sabemos todos que la historia se presentó como una especie de justificación, pues, ¿no? Instrumento de dominación. Sigamos acá. En toda época ha de intentarse arrancar la tradición al respectivo conforme que está a punto de subyugarla. El Mesías no viene únicamente como redentor. Ojo, Mesías aquí es el proletariado. Fíjense que nunca se está hablando de Mesías como un individuo iluminado. Es la clase social empoderada. El proletariado empoderado, ese es el Mesías, ¿no? El Mesías no viene únicamente como redentor, viene como vencedor del anticristo. Claro, el proletariado viene pues a acabar con la hegemonía de la burguesía, viene a cambiar su versión de la historia, ¿no? El don de encender en lo pasado la chispa de esperanza solo es inherente al historiador. Claro. Mire, el historiador es aquel capaz de ver en la historia, ¿no? Donde la burguesía vio donde la burguesía sentenció una derrota, el historiador ve una esperanza, ve una lucha que pudo ganarse y que a lo mejor en el futuro se gana. El historiador hispanista, pongamos el caso, ve en Tupac Amaru II una derrota y un triunfo del virreinato. El historiador, digamos, indigenista, ve en Tupac Amaru una chispa de esperanza, ve un momento de historia que a lo mejor puede analizarse en el futuro. ¿Sí? El historiador redime, salva a aquellos que la historia oficial burguesa condenó. El don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza solo es inherente al historiador que está penetrado de lo siguiente. Tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando éste venza. Y este enemigo no hace sobrevencer. Claro, tampoco los muertos están seguros en la lucha de clases. Cuando gana la burguesía, los muertos o el pasado, la historia, pues no, es contada de una forma tergiversada, de una forma sesgada. No, solamente el historiador marxista para Benjamin puede hacerle justicia a los que en el pasado perdieron la revolución y esperan el triunfo, ¿no? La historia redime el pasado, salva el pasado porque piensa desde la perspectiva de un triunfo en el futuro, ¿no? Mire, la idea aquí hay una idea del tiempo que más adelante vamos a hacer explícita también. Pero la idea de Benjamin, que es una idea que comparte también con Heidegger, una idea de la época, es que el tiempo principal es el futuro. Hay que pensar el futuro como el tiempo original. Es el futuro desde el cual comprendemos el presente. Y algo más, es desde el futuro y el presente que comprendemos el pasado. Nuestro pasado tiene sentido únicamente porque pensamos en un futuro posible, en un futuro distinto. Ese futuro, para Heidegger es el ser para la muerte, pero para Benjamin ese futuro es la revolución, es el triunfo del proletariado. Este futuro le da sentido al pasado también, ¿no? Es pensar que el futuro le da justificación, le da sentido, le da plenitud, le da cierta justificación a todo lo que ha pasado, ¿no? Muy bien. Sigamos acá, vayamos aquí a la siguiente parte. 7. Pensar que oscuro y que helador es este valle que le suena a pena, ¿sí? Bertolt Brecht, ópera de cuatro cuartos, ¿no? Brecht es un gran autor, Bertolt Brecht, chequenlo, un literato, dramaturgo de la contemporánea, todos ellos, ¿no? Contemporánea a Marcuse, Adorno, a Benjamin, ¿no? Fundador de un teatro marxista, un teatro que va contra la idea de catarsis, ¿no? Desde antiguo, desde la época de los griegos, se piensa que el objetivo del teatro, ¿no? Y también del cine, digamos, es la catarsis, ¿no? No, Berger está en contra de ello, propone una especie de distanciamiento, ¿no? Entre espectador y obra, ¿no? Muy interesante, porque algo de eso también va a recoger acá Walter Benjamin.
Digamos, mire, Fustel de Colanges recomienda al historiador que quiera revivir una época que se quite de la cabeza todo lo que sepa del decurso posterior de la historia. Mejor no puede calarse el procedimiento con el que adoptó el materialismo histórico. Es un procedimiento de empatía. Su origen está en la desidia del corazón, en la asedia que desespera de adueñarse de la auténtica imagen histórica que deslumbra fugazmente. En los teólogos de la Edad Media pasaba por ser la razón fundamental de la tristeza. Flaubert, que hizo amigas con ello, escribe, ¿no? Hay una cita de Flaubert. La naturaleza de esta tristeza se hace patente al plantear la cuestión de con quién entra en empatía el historiador historicista, positivista, diríamos, ¿no? La respuesta es innegable, que es así, con el vencedor. Los respectivos dominadores son herederos de todos los que han vencido una vez. La empatía con el vencedor resulta siempre ventajosa para los dominadores de cada momento, con lo cual decimos lo suficiente al materialismo histórico. Quien hasta el día actual se haya llevado la victoria, marcha en el cortejo triunfal en el que los dominadores de hoy pasan sobre los que también hoy yacen en tierra. Como suele ser costumbre, en el cortejo triunfal llevan consigo el botín. Se le designa como bienes culturales. En el materialismo histórico tienen que contar con un espectador distanciado, ya que los bienes culturales que abarca con la mirada tienen todos y cada uno un origen que no podría considerar sin olor. Deben su existencia no solo al esfuerzo de los grandes genios que los han creado, sino también a la servidumbre anónima de sus contemporáneos. Jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez de barbarie. Igual que el mismo no está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de transmisión en el que pasa de uno a otro. Por eso, el materialismo histórico se distancia de él en la medida de lo posible. Considera cometido suyo pasar a la historia el cepillo a contrapelo. Muy bien, expliquemos este pasaje que es lo más interesante. Mire, aquí está la famosa idea de la historia la escriben los vencedores. ¿Qué significa esto? A ver, número uno, Benjamin comienza por citar la idea positivista, la idea de que puede contarse la historia tal cual fue, ¿no? Y que para ello un historiador debería olvidar todo aquello que es ajeno a su época que quiere estudiar, ¿no? Esto es imposible, dice Benjamin, y es una idea con la cual el materialismo histórico ha roto. El materialismo histórico no cae en esta ingenuidad, ¿no? Muy bien, ya. Sin embargo, miren, la cuestión clave, decisiva, cuando ustedes de repente dialogan, no sé, con un historiador, con alguna persona que a lo mejor está metida en el campo de la historia y quiere presentar la historia como una ciencia, ¿no? Una ciencia imparcial, una ciencia objetiva, ¿sí? Háganle esta pregunta, miren lo que dice Benjamin, ¿no? Eh, ¿Con quién entra en empatía el historiador? ¿Sí? Cuando se hace la historia, cuando se piensa la historia, ¿con quién se empatiza? A ver, número uno, expliquemos qué es la empatía. La empatía es el sentimiento por el cual una persona se pone en el lugar de otra persona. ¿Sí? Por ejemplo, miren, muchos profesores pueden ser empáticos, ¿no? Pueden tener empatía cuando se ponen en el lugar del estudiante, cuando piensan la situación, cuando piensan, no sé, el tema de la clase, las notas, la evaluación, no desde su posición de profesor, una posición de repente de autoridad, de poder, sino piensa, ¿sí? La situación desde la vida del estudiante, su día a día, sus problemas, sus conflictos, y desde ahí, claro, es más comprensivo, ¿no? Sí, la empatía es importante en la ética, porque cuando yo trabajo la empatía, puedo comprender al otro, puedo entender su mundo, puedo entender su manera de comportarse, ¿no? Es importante la empatía, siempre hacemos, o sea, siempre estamos trabajando con la empatía en el mundo de la ética, en el mundo de la vida, ¿no? Muy bien, pero miren, Benjamin nos dice de que también la historia, también el historiador hace empatía. Pongamos un caso. ¿Por qué un historiador decide hacer su tesis, pongamos, por ejemplo, sobre, no sé, historia de las panaderías? ¿Por qué un historiador decide trabajar el tema, pongamos el caso, no sé, historia de los sindicatos, no sé, en el Cusco, o historia de los tejedores en la ciudad de Lima,
o historia de los virreyes, o historia, no sé, historia de las monjas en Lima. ¿Por qué? Porque miren, en esa elección hay una empatización. Uno empatiza con alguna clase, con algún personaje, empatiza con alguna figura de la historia. Muy bien. En esta empatización hay algo importante. Miren, Benjamin está diciendo que la historia oficial, la historia académica, la historia como ciencia, entre comillas, es una historia que no se da cuenta, pero ha empatizado con las clases, ¿sí?, dominadoras, ha empatizado con las clases digamos, han tenido, entre comillas, la victoria, ¿sí? El historiador no se da cuenta de eso, de que hay una secreta empatía con los vencedores, ¿no? Y desde ahí, obviamente, pues, cuentan la historia. La historia se cuenta desde la perspectiva del vencedor, cuando hay una secreta empatía entre historiador y clase dominante, ¿no? Muy bien. De modo que, miren, pasa esto, pues, ¿no? Eh, el historiador ya, la respuesta es con el vencedor, pues, ¿no? Los respectivos dominadores son herederos de todo lo que ha vencido en el esclavo. Y miren, pasa algo muy importante. Cuando el historiador empatiza con el vencedor, no solamente empatiza con el vencedor de ese momento, sino empatiza con todos los vencedores. El historiador empatiza con la burguesía, empatiza con la clase feudal, con los aristócratas, reyes, empatiza con los amos del pasado, ¿no? Cuenta la historia desde la perspectiva del vencedor. Chicos, chicas, ¿por qué? ¿Por qué hace eso? Miren, para explicar esto, hagamos una digresión, algo que es muy, muy importante, muy interesante para estos filósofos de la Escuela de Frankfurt. Eso tiene que ver con el tema psicoanalítico. Miren, no sé si ustedes han escuchado hablar del complejo de Edipo. El complejo de Edipo es un proceso psicoafectivo, un proceso, pues, donde, dice Freud, Sigmund Freud, se puede ver que el niño se enamora de la madre, ¿no? Y tiene deseos de matar al padre, el complejo de Edipo, ¿no? El niño se siente enfrentado, se siente, pues, digamos, en guerra con el padre, ¿no? Y su secreto deseo es que el padre muera para que así él se pueda quedar con la madre. Muy bien. Eh, Sin embargo, miren, pese a ello, chicos y chicas, el niño se identifica con el padre, el niño se identifica con el agresor, se identifica con aquel que odia, ¿no? Es por ese motivo que ya, por ejemplo, en algunas familias donde hay violencia, maltrato, donde el padre le pega a la mamá, es un abusivo, etcétera, miren, el niño, si bien es cierto, odia al padre, eso no impide que el niño se identifique con el padre y que después, ya cuando sea adulto, siga replicando su mismo modelo y conducta, sea abusivo, sea una persona que golpea a su familia y demás. ¿Sí? Es que miren, pasa algo muy, muy extraño. Solemos identificarnos con el agresor como una forma de no resolver el problema, como una forma de no confrontar la violencia misma, ¿no? Es eso lo que también podemos decir del historiador positivista, historicista, ¿no? Que se identifica con el agresor, se identifica con el dominador, porque no quiere enfrentar el problema, no quiere asumir el tema de la lucha de clases y demás, ¿no? Hay como una complicidad, como una especie de ponerse de acuerdo con el agresor, ¿no? Y justamente lo interesante del psicoanálisis es hacerse consciente de esto y superar, ¿no? Romper el ciclo de violencia, de identificación con el agresor. Muy bien. Por ahí también va el tema, miren. Benjamin está diciendo que la empatía con el vencedor resulta siempre ventajosa. Claro, esta empatía con el vencedor es algo que la burguesía trabaja, ¿no? Y que esto le hace, pues, que, digamos, se colonice también todo el pasado. A ver, sigamos acá. Y claro, quien hasta el día actual se ha llevado a la victoria, marcha en el cortejo triunfal en el que los dominadores de hoy pasan sobre los que también ya se han claro. El historiador burgués, con su empatía con el vencedor, coloniza el pasado, ¿no? Cuenta el pasado de una forma tergiversada, sesgada, ¿no? Cuenta el pasado desde la perspectiva del vencedor. ¿No? Pero eso, ojo, es un momento de lucha de clases. El historiador materialista, histórico, ¿sí? En el caso de Benjamin, tendría como misión redimir el pasado, ¿no?
contar el pasado diferente, ¿no? Es de estas ideas que ya más adelante, en el siglo XX, surge, ¿no? La historia desde la perspectiva de los vencidos, ¿no? Ya en Latinoamérica se ha trabajado el tema, Miguel León de Portilla, ¿no? En el Perú hay también historiadores que han tomado estas ideas para hacer una historia desde la perspectiva indígena, ¿no? Historiadores como Juan José Vega, Edmundo Guillén, ¿no? Y yo diría que inclusive un historiador peruano como Valdemar Espinosa también tiene esta idea, ¿no? De que hace falta contar la historia desde el otro lado, tomando en cuenta otras fuentes, otras versiones, ¿no? Muy bien, para un poco disputar el imaginario, disputar la versión de la historia a la historia oficial, a la historia académica, a la historia que quiere contar todo entre comillas, desde un punto de vista neutral, objetivo, ¿no? No, la idea de Benjamin es que estamos en guerra, estamos en una lucha de clases que también se da, también se vive en historia. Bien, sigamos aquí, vayamos ahora con el 8. Ya. A ver, la tradición de los oprimidos nos enseña que la regla es el estado de excepción en el que vivimos. Hemos de llegar a un concepto de historia que le corresponda. Tendremos entonces en mientes como cometido nuestro provocar el verdadero estado de excepción, con lo cual mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo. No en último término consiste la fortuna de este en que sus enemigos salen a su encuentro en nombre del progreso, como al de una norma histórica, sino en absoluto filosófico, sino, no es en absoluto filosófico el asombro acerca de que las cosas que estamos viviendo sean todavía posibles en el siglo XX. No está al comienzo de ningún conocimiento, a no ser de este, que la representación de la historia de la que procede no se mantiene. A ver, aquí, compañeros, compañeras, comienza la crítica de Benjamin a la idea del progreso. Eh, lo podemos ver claramente en los textos de Plejánov, ¿no? Plejánov, si ustedes han visto, representa una beta de marxismo positivista. En Benjamin encontramos algo opuesto, ¿no? Un marxismo teológico. Y esto se nota claramente en la contradicción que hay entre progreso y la idea de Benjamin. Pléjalo, en general, buena parte de los marxistas ortodoxos, ¿sí?, estarían pensando que Marx está asumiendo una concepción de la historia basada en el progreso. ¿Qué es el progreso? Es la idea de que vamos mejorando a medida que vamos avanzando en la historia, ¿no? A medida que pasan los años, hay un progreso, ¿no?, gradual, un progreso continuo, ¿no? Kant también defendía la idea del progreso, la idea de que todo mejoraba, de que continuamente se perfeccionaba el ser humano. Bueno, vamos a ver en breve que Benjamin está en contra de esa idea, que el progreso no puede ser compatible con la visión que tiene el marxismo, ¿no? Muy bien, miren, es por ese motivo que para Benjamin, lo vamos a ver en breve, es importante que el marxismo piense la idea de estado de excepción. A ver, el, la legitimidad de la burguesía se basa, o no se basa, pero la legitimidad de la burguesía se expresa en el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es cuando se respetan las leyes, se respeta la propiedad privada, se respeta la libertad, etcétera, ¿no? Uno puede pensar, el Estado de Derecho es bueno porque permite al ser humano vivir, ¿no? Hegel sería alguien que santifique el Estado de Derecho. Muy bien. Pero Benjamin, y hoy en día, ya en el siglo XX y XXI, también un filósofo italiano como Giorgio Agamben, ven que no, que por el contrario, más bien la violencia y la fuerza con que la burguesía se impone, ¿sí?, es justamente el famoso Estado de Derecho. El Estado de Derecho sería la normalización de la violencia de la burguesía sobre el resto del pueblo. Y por el contrario, una forma de develar, una forma de, digamos, ir en contra de esa normalización de la violencia sería el estado de excepción, ¿no? Es ahí donde dice Benjamin, se abre cierta fisura, cierta posibilidad de alcanzar la revolución, la justicia y de transformar las cosas, pues, ¿no? Sería eso lo que hay que tener en cuenta. Bien, sigamos. Eh, aforismo 9. Esto es genial, miren. Aquí comienza con una referencia a una pintura, al Ángel Snow. A ver, veamos aquí. Comentemos eso de acá. Ángel,
Ya. Entre las cosas que Benjamin tenía como pertenencia suya cuando estaba huyendo, cuando escapaba de Alemania a España, entre sus pertenencias, decimos, estaba este cuadro. Este cuadro se llama el Angelus Novus, ¿no? Vamos a ver qué es el ángel de la historia. Es una obra pintada por Paul Klee, pintor vanguardista, que es lo que bien es, ¿no? Tengamos en cuenta esta imagen, ¿sí? Porque para Benjamin, este es el ángel de la historia, ¿no? Una imagen metafórica, una imagen muy potente de cómo entender la historia en un momento, pues, caótico, convulso, ¿no? Bien, sigamos la lectura. Dice, tengo las alas prontas para alzarme, con gusto vuelo atrás, porque de seguir siendo tiempo vivo, tendría poca suerte. Y Gerard Scholem, ¿no? Gus von Angelus, ¿no? Un poema de este señor Scholem, ¿no? Judío. Hay toda una referencia a autores judíos, judío-alemanes, que es muy importante para Benjamin, ¿no? Miren, veamos acá. El texto es precioso, el texto es, wow, lo bacán de Benjamin es que además de filósofo, tiene una expresión casi poética, ¿no? Vean ustedes, miren, dice, hay un cuadro de Klee que se llama Ángeles Novus. En él se representa a un ángel que parece como si estuviese a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendida las alas. Y este deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado, donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos, él ve una catástrofe única, amontonándose incansablemente, ruina sobre ruina, arrojándola a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el pasado sopla un huracán que ha enredado sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irremediablemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que los montones de ruina crecen ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso, ¿sí? Bien, chicos y chicas, miren, eh, ¿se dan cuenta de la imagen, de la figura? Miren, es una figura que curiosamente tiene una gran coincidencia con la concepción del tiempo en la comprensión andina. Suele pensar, en el mundo occidental, para el hombre occidental, suele pensarse el tiempo como un hombre caminando hacia adelante, ¿sí? Para el hombre occidental pasa así. El filósofo danés Søren Kierkegaard decía esto, ¿no? Para comprender el tiempo, no, para comprender la vida hay que atender al pasado, pero para vivir hay que mirar al futuro, ¿no? ¿Se entiende? Para comprender la vida hay que pensar el pasado, para vivir hay que mirar al futuro, ¿no? O sea, en la mentalidad occidental se entiende que el pasado es aquello que se deja atrás, es aquello que está a la espalda, para el futuro es aquello que se adelanta, aquello que está por venir, ¿no? Muy bien. Pero eso en el mundo occidental. En el mundo andino no. En el mundo andino más bien es una figura distinta. Para el hombre andino, más bien el pasado es aquello que ve, es aquello que comprende, es aquello que está delante, es aquello que está a sus ojos. Por ese motivo, el pasado se dice ñaupacha, ¿sí? Y tiene que ver con ñahui, con este día del ojo, del ver, ¿no? Y por el contrario, para hablar del futuro, en quechua se hace alusión a jepa. Jepa es aquello que está detrás, aquello que está a espaldas, ¿no? Y miren, curiosamente, cuando Benjamin quiere postular una idea para comprender el pasado, coincide con esta perspectiva andina, porque este ángel de la historia hace un giro. Es un ángel para el cual, miren, este ángel está viendo el pasado, está viendo la historia, está viendo todo lo acontecido. Y por el contrario, el futuro le es incierto. El futuro no lo ve, el futuro está a sus espaldas, ¿no?
Tengamos en cuenta eso, que miren, de repente desde la perspectiva andina, desde su comprensión del tiempo, ¿no? Un tiempo donde se ve el pasado, ¿sí? Se puede entender mejor torbellino, ¿no? Este devenir de la historia, ¿no? Ya, pero miren, hay algo ya más propio del texto de Benjamin, que miren, aquí vemos claramente el componente apocalíptico, catastrofista del marxismo, ¿no? ¿Por qué? Porque para el ángel de la historia, el pasado no es un progreso, el pasado no es una especie de mejora de las cosas. Cuando este ángel de la historia ve lo que ha pasado en la historia, miren, lo que ve es guerra, muerte, desolación, destrucción, ve matanzas, genocidios, ¿no? Miren, ve cómo todo está algo así como que confluyendo en un gran cataclismo, en un gran episodio funesto, ¿no? Y es ello lo que les espanta, lo que les asusta, lo que les hace abrir los ojos, pues, ¿no? Miren, es algo que los historiadores marxistas dicen y conocen bien, ¿no? Si abrimos un libro de historia, está lleno de sangre, porque la historia está escrita con guerras, matanzas, muertes, etcétera, ¿no? Claro, a veces el historiador burgués obvia eso, quiere presentar historia como algo racional, como algo coherente, y no, pues el marxismo justamente destaca esos aspectos violentos, trágicos, convulsos de la historia, pues, ¿no? Sí, muy bien. Y fíjense que entonces esta visión quiere contraponerse a la idea burguesa, a la idea moderna de un progreso racional, lógico, ¿no? No, más bien se destaca el componente catastrofístico, apocalíptico que tiene la historia, ¿no? Como a lo mejor estamos todo aquello negativo que ha pasado es simplemente el preámbulo de una catástrofe mucho mayor, ¿sí? Muy bien. Sigamos acá. Ahora sí vayamos frente al tema del progreso. Miren, dice, los temas de meditación que la regla monástica señalaba a los hermanos tenía por objeto prevenirlos contra el mundo y contra sus pompas, ¿no? Está hablando aquí de los monjes, ¿no? De la Edad Media los monjes llevaban una vida alejada, una vida fuera de los, digamos, de los placeres mundanos, ¿no? La concatenación de ideas que ahora seguimos procede de una determinación parecida. En un momento en que los políticos en los cuales los enemigos del fascismo habían puesto sus esperanzas están en el suelo y corroboran su derrota traicionando su propia causa. Dichas ideas pretenden liberar a la criatura política de las redes que lo han embaucado. Es una referencia contemporánea, una referencia de la época. Aquí Benjamin, vamos a ver, está criticando a la socialdemocracia alemana que había permitido el ascenso del fascismo. En los años 20, en Alemania se da la República de Weimar, un gobierno de izquierda, pero débil, previsible, y que fue el caldo de cultivo para que surgieran los fascismos posteriores, pues, ¿no? Sigamos. La reflexión parte de que la testaruda fe de estos políticos en el progreso, la confianza que tienen en su base en las masas y finalmente su servil inserción en un aparato incontrolable son tres lados de la misma cosa. Claro, esto es lo que, digamos, tiene de crítico la socialdemocracia. Fe en el progreso, eh, confianza en unas masas abstractas, ¿no? Y un servilismo al Estado, a la clase burguesa al fin y al cabo, ¿no? Además, procura darnos una idea de lo cara que le resulta a nuestro habitual pensamiento una representación de la historia que evite toda complicidad con aquella a la que los derechos políticos siguen. Claro, justamente varias de las ideas de Benjamin se entienden como una crítica a la socialdemocracia, a su fracaso, a su conformismo y a su complicidad con la derecha, ¿no? Sigamos. El conformismo que desde el principio ha estado como en su casa en la socialdemocracia no se apega solo a su táctica política, sino además a sus concepciones económicas. Él es una de las causas del derrumbamiento ulterior. Nada ha corrompido tanto a los soldados alemanes como la opinión de que están nadando con la corriente. Claro, un poco, a ver, la socialdemocracia o la filosofía de la Segunda Internacional pensaba una conciliación entre obreros y burguesía, una especie de armonización, de pacificación, ¿no? O sea, ellos pensaron ellos en que se podía cambiar la revolución por las reformas y que no hacía falta ninguna lucha de clases, sino que podía darse una cooperación y ello llegar así de forma pacífica al socialismo y demás, ¿no? Claro, obviamente, muchos denunciaron esta visión como revisionismo
o más aún como deformación del marxismo, ¿no? Sí, eso es lo que pasó pues en el Segundo Internacional, que también estuvo muy influenciado, que influyó mucho en la República de Weimar, ¿no? Una visión pues que, digamos, es cuestionable por Benjamin, porque eso sirvió como caldo de cultivo para el fascismo y sirvió para que pudiese eliminarse todo aspecto crítico del marxismo, ¿no? Veamos acá. eh, el desarrollo técnico era para ellos la pendiente de la corriente a favor de la cual pensaron que la daban. Miren, y lo peor de todo, es cuando el marxismo asume la idea de progreso, cuando el marxismo difunde el progreso en las redes sociales, es que ahí se castra la revolución. No hay revolución con idea de progreso difundida en su ideología. ¿Por qué? Porque el progreso supone un paso continuo, un paso escalonado, gradual, ¿no? En cambio, vamos a ver en breve, la revolución supone un salto, supone un cambio, supone una ruptura en la historia, ¿no? A ver, el desarrollo ya lo leímos. Punto este, desde el que no había más que un paso hasta la ilusión de que el trabajo en la fábrica, situado en el impulso del progreso técnico, presenta una ejecutoria política. La antigua moral protestante del trabajo se eleva su resurrección secularizada entre los obreros alemanes. Claro, con la idea del progreso se hacía que el obrero trabajaba. Con la idea del progreso se hacía que el obrero trabajara y no se quejara de su condición, porque un poco le aseguraba que con ese trabajo se iba a llegar al socialismo, ¿no? ¿Sí? Ya en el programa de Gotha lleva consigo huellas de este embrollo. Define el trabajo como la fuente de toda riqueza y toda cultura. Barruntando algo malo, objetaba Marx que el hombre que no posee otra propiedad que su fuerza de trabajo tiene que ser esclavo de otros hombres, que se ha convertido en sus propietarios. No obstante, sigue extendiéndose la confusión y enseguida proclamada por Joseph Jackson. El salvador del tiempo nuevo se llama trabajo. En la mejora del trabajo consiste en la riqueza, que podrá ahora consumar lo que hasta ahora ningún redentor ha llevado a cabo. Y es claro, y es que miren, no es el trabajo en sí mismo lo que nos lleva al socialismo, no, sino la revolución, porque lo importante es quién se queda con el trabajo, quién se queda con la riqueza que el trabajo produce, ¿no? El obrero puede seguir trabajando, puede trabajar mucho, pero ese trabajo puede quedar en las manos, en los bolsillos del capitalista. Eso es justamente lo que más observa, ¿no? Que el trabajo es apropiado de forma ilícita por la burguesía, ¿no? El concepto marxista vulgarizado de lo que es el trabajo no se pregunta con la calma necesaria por el efecto que su propio producto hace a los trabajadores en tanto no pueden disponer de él. Se reconoce únicamente los progresos del dominio de la naturaleza, pero no quiere reconocer los retrocesos de la sociedad. Claro, cuando pensamos que solamente es importante el trabajo, la producción, la tecnología, claro, estamos fijándonos en cómo el hombre domina la naturaleza, pero no nos fijamos cómo el hombre domina al hombre, cómo con la tecnología el propio ser humano se vuelve un objeto controlado, manipulado. El progreso técnico a veces se repercute como control social, y esto ha cambiado mucho en el siglo XX. Marcuse, Foucault, o actualmente le hizo Byung-Chul Han, ¿no? Como la tecnología es una fuente de dominación para el propio ser humano, ¿no? Ostentan ya los rasgos tecnocráticos que encontraremos más adelante en el fascismo. A estos pertenecen un concepto de naturaleza que se distingue catastróficamente de las utopías socialistas anteriores a 1848. El trabajo, tal y como ahora se le entiende, desemboca en la explotación de la naturaleza que, con satisfacción ingenua, se opone a la explotación del proletariado. Comparadas con esta concepción positivista, demuestran un sentido sorprendentemente sano las fantasías que tanta materia han dado para ridiculizar a un Fourier, ¿no? Está criticando acá a los socialistas utópicos, ¿no? Muy bien. Según este, un trabajo social bien producido debiera tener como consecuencia que cuatro lunas iluminasen toda la noche la tierra, que los cielos se retirasen en los polos, que el agua del mar ya no sepa sal, y que todos los animales feroces pasen al servicio del hombre. Claro, son las utopías socialistas que un poco ven que el trabajo, la técnica, no la tecnología, pueden transformar las cosas y poner todo al servicio del hombre. No, 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 por ahí no va la revolución, dice Benjamin. La revolución no va por un progreso tecnológico, tiene que ver con otra cosa la revolución. Todo lo cual ilustra un trabajo que, lejos de explotar la naturaleza,
está en situación de está en situación de hacer que alumbre las criaturas como posibles dormitan en su seno, como posibles dormitan en su seno. Del concepto corrompido de trabajo forma parte como su complemento a la naturaleza, que según expresa Dixon, está ahí gratis, ¿no? Claro, vamos a ver que hay una deformación del marxismo cuando únicamente se le reduce al trabajo, a la tecnología, ¿no? Cuando se piensa un marxismo empatizado con, o digamos, enlazado con el concepto de progreso, ¿no? Muy bien, veamos acá, ¿por qué el progreso tiene que cambiarse? 12. Miren, hay una cita de Nietzsche. Necesitamos de la historia, pero la necesitamos de otra manera, a como necesita el holgazán mimado en los jardines del saber. Nietzsche, las ventajas e inconvenientes de la historia. Claro, es que no hay que cultivar la historia como un pasatiempo de flojos. No hay que cultivar la historia como un conjunto de anécdotas para hacer que la gente se divierta o entretenga. No, no. Dice Nietzsche, hay que apropiarnos de la historia para la vida. Hay que usar la historia para lo que en este momento nos es importante, ¿no? Esa es una idea clave que también lo recoge Benjamin. La historia como algo que puede servir para la revolución, para la lucha de clases, ¿no? Muy bien. Dice acá, la clase que lucha, que está sometida, es el sujeto mismo del conocimiento histórico. Miren, la clase que lucha, que está sometida, el proletariado, es el sujeto mismo del conocimiento histórico. Es decir, el proletariado hace la historia, también conoce la historia, ¿no? Tengamos en cuenta eso, que el proletariado es sujeto de la historia. Marx aparece como en Marx aparece el proletariado como la última que ha sido esclavizada. Claro, el proletariado es la última clase que será esclava, la última clase oprimida, la última clase que, digamos, habrá, ¿no? La última clase en el sentido de este antagonismo, ¿no? Ya como la clase vengadora que lleva hasta el final la obra de la liberación en nombre de generaciones vencidas. Claro, el proletariado va a redimir a toda la humanidad presente y futura. Va a redimir a los siervos de Gleba, a los esclavos, a todos los vencidos de la historia, ¿no? Esta conciencia que por breve tiempo cobra otra vez vigencia en el espartaquismo, le ha resultado desde siempre chabacana a la socialdemocracia. ¿Sí? El espartaquismo es un movimiento que fue vencido en la República de Weimar, ¿no? Un intento de revolución, ¿no? Encabezada por Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, ¿no? Ambos asesinados en ese evento, y que Benjamin era amigo, estaba muy familiarizado con ellos, ¿no? En el curso de 3 decenios ha conseguido apagar casi el nombre de un blanqui, cuyo timbre de bronce había conmovido al siglo precedente. Se ha complacido, en cambio, en asignar a la clase obrera el papel de redentora de generaciones futuras. Con ello, ha cortado los nervios de su fuerza mejor. La clase desprendió en esta escuela tanto el odio como la voluntad de sacrificio, puesto que ambos se alimentan de la imagen de los antecesores esclavizados y no de la idea de los descendientes liberados. Claro, miren, hay que diferenciar, diría Benjamin, ¿no? Dos tipos de marxismo. Un marxismo o una izquierda, si queremos, un movimiento político que más bien se vende al presente, se vende a la burguesía y más bien está pensando como esclavo del pasado. Por el contrario, dice Benjamin, habría que pensar en una izquierda, en un marxismo, en una lucha popular, en una lucha social, donde más bien hay que alimentarnos del ideal de los descendientes liberados. Hay que pensar desde el futuro, cómo en el futuro todos podemos emancipar y cómo desde ese futuro emancipado libre podemos recomponer el presente y también el pasado, ¿no? Perspectiva histórica de futuro, ¿no? El marxismo es una filosofía que tiene mucho enraizamiento en el futuro. 13, ¿sí? Una cita de Wilhelm Jackson, dice, nuestra causa se hace más clara cada día es el pueblo más sabio, ¿no? La religión de la socialdemocracia, ¿no? Es una idea de progreso que es justamente lo que quiere atacar, lo que quiere combatir Benjamin. Lo leemos acá. La teoría socialdemócrata, y todavía más su praxis, ha sido determinada por un concepto de progreso que no se atiene a la realidad, sino que tiene pretensiones dogmáticas. El progreso, tal y como se perfila en las cabezas de la socialdemocracia, fue un progreso, en primer lugar, de la humanidad misma, no solo de sus destrezas y conocimientos. En segundo lugar, era un progreso inconcluible, en correspondencia con la infinita perfectibilidad humana.
pasada por ser, en tercer lugar, esencialmente incesante, recorriendo por su propia virtud una órbita recta o en forma de espiral. Todos estos predicados son controvertibles y en cada uno de ellos podría iniciarse la crítica. Pero si ésta quiere ser rigurosa, deberá buscar por detrás de todos estos predicados y dirigirse a algo que les es común. La representación de un progreso del género humano en la historia es inseparable de la representación de la persecución de ésta a lo largo de un tiempo homogéneo y vacío. La crítica a la representación de dicha persecución deberá constituir la base de la crítica a tal representación del progreso. Miren, chicos y chicas, aquí hay algo muy interesante. Miren, estamos viendo que el progreso, ¿sí?, puede entenderse como perfección humana, mejoramiento, etcétera, ¿no? Muy bien. Es el progreso moderno, el progreso burgués. Es el progreso que piensa Kant, ¿no? Es la idea de una humanidad que está evolucionando a lo mejor por el cultivo de la razón, así como ustedes quieran, muy bien. Pero Benjamin descubre o señala algo más. En la idea de progreso está en la base misma una concepción del tiempo. ¿Sí? Kant, ¿sí?, piensa el tiempo como una línea, como un tiempo homogéneo y vacío. ¿Sí? Este tiempo homogéneo vacío, Kant lo toma del newtonismo, de la idea de tiempo y espacio que había pensado la física de Newton. Un tiempo vacío, ¿qué significa? Significa un tiempo que es algo así como una condición de posibilidad de experiencia. El tiempo como algo abstracto, como algo que está presente en todo momento. ¿Sí? Un tiempo donde todo puede entenderse como una especie de sucesión sin alteración, sin cambio, ¿no? Como una línea, conjunto de puntos que suceden uno a uno. Muy bien, vamos a ver que pensar la revolución implica, sobre todo, pensar otra forma de tiempo. Y que en última instancia, vamos a ver en breve, la revolución es una revolución contra el tiempo. Lo que se busca es la supresión, la anulación del tiempo mismo, ¿no? Eso es una cosa bien interesante, porque entonces, miren, vamos a ver que hay una especie de coincidencia, si lo veremos en breve, entre lo que decía Mircea Eliade y lo que propone Walter Benjamin con la idea de la evolución. Recuerden ustedes que en los mitos se buscaba abolir el tiempo, ¿sí? Bien, la revolución marxista también tendría ese secreto objetivo. La meta es el origen. Veamos este pasaje, en breve, pero muy interesante. Dice, la historia es el objeto de una construcción, cuyo lugar no está constituido por el tiempo homogéneo y vacío, sino por un tiempo pleno, tiempo ahora. Recuerden el tiempo pleno, el tiempo cerca al origen, dirían los mitos, ¿no? El tiempo donde uno está, pues, cerca a la creación, a lo que fuese, pero es un tiempo vivo, un tiempo pleno, un tiempo denso, un tiempo muy diferente al tiempo burgués, al tiempo homogéneo, al tiempo lineal que propone Kant, etcétera. Pues no, sí, la historia es una construcción que tendría como objetivo quedarse en ese tiempo ahora, ¿no? Miren, dice, así, la antigua Roma fue para Robespierre un pasado cargado de tiempo ahora, que él hacía saltar de continuum de la historia. Claro, la Revolución Francesa tenía como modelo la República Romana y un poco tenía inspiración, quería algo así como que traspasar ciertas cosas de esa República Romana a la Revolución, ¿no? Hay todo un imaginario, un conjunto de figuras, imágenes, de las cuales se alimentan la Revolución Francesa, pues, ¿no? Veamos acá. La Revolución Francesa se entendió a sí misma como una Roma que retornaba. Miren, y eso del retorno en el mundo andino se puede pensar con el concepto de Pachacuti. El concepto de Pachacuti no es también en el fondo una forma de pensar la revolución, de invertir las cosas, de retornar, de volver a recuperar significados pasados. Y este Pachacuti no es también una especie de oposición, de crítica a la idea moderna, burguesa, de tiempo homogéneo, de tiempo lineal. Puede ser que sí, puede ser de que encontramos en el texto de Benjamin muchas coincidencias y similitudes con la visión andina, ¿no? Sigamos. Citaba la Roma antigua, igual que la moda cita un ropaje del pasado, se refiere a Francia, pues, ¿no? La moda husmea lo actual donde quiera que lo actual se mueve en una jungla de toda. Es un salto de tigre del pasado. Claro,
Parece que la revolución, miren, más que estar haciendo cosas, digamos, no sé, de forma espontánea, tiene su secreta inspiración en el pasado. Que la historia vea el pasado como una fuente de la cual pueda sacar sentidos, valores. Que la revolución puede entenderse a veces como un retorno al pasado, como un pachacuti, ¿no? Solo tiene lugar en una arena en el que manda la clase dominante. El mismo salto bajo el cielo despejado de la historia es el salto dialéctico. Así es como Marx entendió la revolución. Claro, entendamos que pues en la revolución es todavía un momento de lucha, un momento tenso, ¿no? Antes de llegar de repente a una instalación más, por así decirlo, más acorde con la idea de revolución misma, ¿no? La revolución es un proceso donde se están disputando el poder, ¿no? Bien, sigamos acá, pero miren, aquí en el fondo lo que habría que ver es que esta idea de revolución es un corte en la historia, es algo así como ver que la revolución no sigue con el tiempo lineal, sino que por el contrario lo desafía y más bien plantea un salir del tiempo ordinario, un instalarse en un tiempo ahora, en un tiempo mítico, diríamos, ¿no? Es un volver de repente a estas figuras del tiempo que se creen superadas, ¿no? Es eso lo que, miren, es súper interesante. 15. La conciencia de estar haciendo saltar el continuo de la historia es peculiar de las clases revolucionarias en el momento de la acción. Miren, la conciencia de hacer saltar el tiempo, la conciencia de que estamos aboliendo el tiempo, de que estamos liquidando el tiempo, ¿no? El tiempo pasado, el tiempo de la burguesía, o miren, el tiempo en general es algo que aparece cuando se hace la revolución. La Gran Revolución introdujo un calendario nuevo. Claro, en Francia, con la Revolución Francesa, digamos, se hizo un nuevo calendario, ¿no? El día con el que comienza un calendario cumple oficio de aceleración, acelerador histórico del tiempo. Miren, una actitud muy mítica, la actitud de que con este evento comienza todo de nuevo. Esta idea de que ahora volvemos a foja cero y todo se inicia. Una actitud mítica en el fondo, ¿no? Y en el fondo es el mismo día que, en figura de días festivos conmemorativos, vuelve siempre. Los calendarios no cuentan pues el tiempo como los relojes, ¿no? Pues el reloj sería la representación perfecta del tiempo vacío, del tiempo homogéneo, del tiempo lineal, de un tiempo que también es cómplice del capitalismo, un tiempo que sirve para medir la jornada, un tiempo para explotar, un tiempo para marcar tarjeta, para entrar, marcar entrada y salida, ¿no? Eso es un poco a lo que Benjamin se refiere, a que hay que notar que el capitalismo se basa en una concepción de tiempo homogénea lineal y que hacer la revolución es hacer una revolución contra el tiempo, hacia el tiempo mismo, ¿no? Tiempo capitalista. Los calendarios no cuentan, pues, el tiempo como los relojes. Son monumentos de una conciencia de la historia de la que no parece haber en Europa desde hace 100 años la más leve huella, ¿no? Todavía en la Revolución de Julio se registra un incidente en el que dicha conciencia consiguió su derecho. Cuando llegó el anochecer del primer día de lucha, ocurrió en varios sitios de París, independientemente y simultáneamente, se disparó contra los relojes de las torres, ¿no? Miren, una cosa importante, durante la revolución se dispara contra los relojes. ¿Por qué? ¿Por qué revolucionario? ¿Por qué la gente de la calle es eso? Porque miren, quieren abolir el tiempo, quieren que la revolución detenga los relojes. La revolución busca en el fondo que este tiempo homogéneo, lineal, tiempo de explotación, tiempo, pues, no sé, de laborar, se detenga y que se corte con esa concepción, ¿no? Y más bien instalarse en el tiempo ahora, en el tiempo denso, en el tiempo donde hay, por así decirlo, sustancia, ¿no? La idea es que la revolución también debería tomar en cuenta el tema del tiempo, el tema de cómo cambiamos nuestra idea de tiempo, ¿no? O cómo salimos del tiempo mismo. 16. El materialismo histórico no puede renunciar al concepto de un presente que no es transición. Claro, no se santifica el presente, no nos conformemos con el presente. El presente es tránsito hacia un mundo futuro, hacia un mundo que esperemos sea mejor, ¿no? Sino que ha llegado a detenerse en el tiempo. El materialismo no puede renunciar al concepto de un presente que es transición, sino que ha llegado a detenerse en el tiempo, puesto que
Dicho concepto define el presente en el que escribe historia por cuenta propia. El historicismo plantea la imagen eterna del pasado. Claro, el historicismo quiere cosificar, quiere petrificar el pasado, ¿no? El historicismo quiere decir el pasado fue tal cual. No, pues eso es lo que justamente disputa el materialismo histórico. El materialista histórico, en cambio, plantea una experiencia con el que es única. Deja a los demás malbaratarse. Cabe la prostituta. Es una vez en el poder del historicismo, ¿no? Él sigue siendo dueño de sus fuerzas. Es lo suficientemente hombre para hacer saltar el continuum de la historia. Claro. La idea es que el materialismo histórico va a dar una visión de la historia desde la perspectiva de la lucha de clases. Va a contar la historia en aras de la revolución, para que así ésta pueda tener un sentido, un valor en esta lucha, ¿no? El historicismo culmina con pleno derecho en la historia universal y quizás con más claridad que de ninguna otra se separa de esta metodología de historiografía materialista, ¿no? La primera no tiene ninguna armadura teórica, su procedimiento es aditivo, proporciona una masa de hechos para llenar el tiempo imaginario vacío. Claro, se refiere a cómo hace la historia el historiador positivista, historicista, ¿no? En la base de la historiografía materialista hay, por el contrario, un principio constructivo. No solo el movimiento de ideas, sino también su detención forma parte del pensamiento. Cuando éste se para de pronto en una constelación saturada de tensiones, le propina a ésta un golpe por el que cristaliza esa mónada. El materialista histórico se acerca a un asunto de la historia únicamente, solamente, cuando dicho asunto se le presenta como mónada. Mónada significa aquí algo así como un concepto cerrado, un concepto que no está abierto, ¿no? Y un poco la idea es entender la historia como este relampagueo, como comprensión intuitiva de un instante, ¿no? Esta estructura reconoce el signo de una detención mesiánica del acaecer, o dicho de otra manera, de una coyuntura revolucionaria en la lucha en favor del pasado oprimido. La percibe para hacer que una determinada época salte del curso imaginario de la historia y del mismo modo hace saltar a una determinada vida de una época y una obra determinada, de la obra de una vida. El alcance del procedimiento consiste en que la obra de una vida está conservada y suspendida en la obra de una vida, la época, y en la época el decurso completo de la historia. El fruto alimenticio de lo comprendido históricamente tiene en su interior al tiempo, como la semilla más preciosa, aunque carente de gusto. Esto último, compañeros, compañeras, se entiende mejor con el texto de Benjamin, la obra de arte. Ahí un poco muestra cómo la obra sintetiza, logra algo así como que implica, ¿no? Todo aquello que es su época, su mundo, cómo una obra de arte puede entenderse la complejidad de lo social, ¿no? El materialismo histórico debería tener en cuenta esto, hacer esta hermenéutica, esa interpretación de la obra, ¿no? Para a partir de ahí comprender pues, todo el proceso de la historia, ¿no? Muy bien. Terminamos con esto, ya nos queda, sí, ya terminamos aquí en el párrafo 18. Los 5 raquíticos decenios del Homo sapiens, dice el biólogo moderno, representan con relación a la historia de la vida orgánica sobre la Tierra algo así como 2 segundos al final de un día de 24 horas, ¿no? Hay toda una comparación, ¿no? Si la historia durase 24 horas, ¿cuántos segundos, cuántos fracciones de segundos duraría, pues, la historia humana, ¿no? Registrada según esta escala, la historia entera de la humanidad civilizada llenaría un quinto del último segundo de la última hora. El tiempo ahora, que como modelo del mesiánico, resume en una literatura enorme la historia de toda la humanidad. Coincide capilarmente con la figura que dicha historia compone en el universo, ¿no? Claro, viendo la historia humana como un segundo, como una fracción de segundo, dentro de la historia total, de la historia universal, de la macrohistoria, diríamos, claro, tiene sentido pensar el tiempo ahora como un tiempo de salvación, como un tiempo que a lo mejor puede resolver el conflicto de lucha de clases, ¿no? Es la abreviatura, dice aquí Benjamin, con la cual puede salvarse, puede redimirse toda la humanidad, ¿sí?
Bien. Y aquí luego en el texto le pone dos anexos sí, que ya, bueno, son complementarios al texto, ¿no? Pero termina así el texto de Benjamin, un texto, como ven ustedes, de lo que se conoce como el marxismo heterodoxo, el marxismo distinto, diferente a la idea convencional y tradicional de marxismo, ¿no? Un marxismo que pone una visión de la historia donde no hay progreso, hay ruptura, donde hay una crítica a la idea de la historia como ciencia objetiva, ¿sí? Hay una visión de la historia no progresiva, sino como una especie de historia catastrofista, apocalíptica, ¿no? Hay, digamos, también inclusiones muy interesantes sobre el tema de la lucha de clases, vencedores, vencidos, ¿no? Un texto que, como ustedes ven, es bastante profundo, bastante rico en concepciones. Bien, compañeros, compañeras, ¿alguna pregunta, duda, comentario sobre el texto de Walter Benjamin? ¿Algo que podamos añadir? De repente, alguna pregunta sobre el tema.